Segunda parte. En el invierno de 1957, las pistas sobre una mujer desaparecida condujeron a la policía hasta una granja en Wisconsin. Lo que allí se encontraron conmocionó a los habitantes del pueblo. A medida que los hechos iban ahondando en la conciencia americana, llegaron a convertirse en un mito. 3 películas clásicas de terror que abarcaron más de 3 décadas se inspiraron en las atrocidades cometidas en ese pequeño pueblo, reflejando las pesadillas de la época. Y cada película profundizaba un poco más en la muerte, el rito y la locura. Puede que entonces América fuera muy ingenua y confiada. Y de repente sucede esto y pienso que cambió la forma de pensar de la gente. De pronto se dieron cuenta de que tal vez uno no se debería fiar de su vecino. Quizá las cosas fueran... Quizá el peligro acechaba en tu mismo barrio. La gente conocía el horror y había visto todas las películas de Frankenstein y Drácula, pero eso pertenecía a otro mundo. Nosotros teníamos el nuestro. Esto era América, un pueblecito americano donde ese tipo de cosas no sucedían. Curiosamente, parecía que el país atravesaba una buena época, pero no era así en absoluto. La mayoría lo sabíamos. Pero si te pones a pensarlo y juzgas cómo estábamos antes y después de Psicosis, casi parece que Psicosis fuera el pájaro que anuncia el invierno. Y fue tan cierto como que el infierno llegó. Edward Jean tenía 2 caras, una que enseñaba a sus vecinos y otra que solo mostraba a los muertos. Stevens Point, Daily Journal, 1957. El descubrimiento del cuerpo mutilado de una mujer en la leñera de una vieja granja cerca de Plainfield, Wisconsin. La policía de la región está investigando el lugar de los hechos. Esa noche oí por la radio que una mujer había sido asesinada en Plainfield, Wisconsin, y recuerdo que cuando llegábamos a la casa, de la que ya habían hablado en las noticias, me pregunté si la señora Warden aún seguiría colgada de las vigas. Yo estaba cazando ciervos y el sheriff me dijo que quería verme en Plainfield. Así que volví y le acompañé hasta la casa. Era de noche, todos llevábamos linternas y el sheriff se dirigió a la leñera. Yo entré en la cocina y Fritz, el ayudante, estaba en el salón. Entonces el sheriff gritó que la había encontrado colgada en la leñera. Salí del coche y fui hacia la parte de atrás, donde había encontrado a la señora Warden en la leñera, y enfrente estaba la puerta trasera de la casa. Desde el punto de vista periodístico, esta historia presentaba el problema de que lo que se había descubierto era tan horrible y tan espeluznante que no podíamos describirlo.
Claro que la vi. Estaba colgada y abierta en canal, como un ciervo. Lo que vimos nos revolvió el estómago. Y Fritz, el ayudante, se mareó y tuvo que salir. Y los demás no pudieron aguantarlo. Y salieron también. Lo que más me llamó la atención de este suceso es que ocurriera al inicio de la temporada de caza del ciervo, que a una mujer inocente, propietaria de una armería, la hubieran asesinado y vestido como un ciervo. Esto me dejó perplejo. Me dejó una imagen terrible y creo que la primera vez que lo oí por la radio casi pude imaginármelo. Plainfield era el típico pueblo agrícola americano, un lugar pequeño donde la gente era muy tradicional, donde la gente no estaba acostumbrada a que se cometieran crímenes tan horrendos como este. Eran gente muy acogedora y amistosa, gente confiada. Estaba viendo las noticias de las 10 y el presentador dijo que había habido un asesinato en Plainfield, pero no dijeron de quién se trataba ni cómo había sido. Así que crucé corriendo la calle y le pregunté a Irene si sabía algo y me contestó que sí, que habían matado a la señora Warden y dijo, nunca averiguarías a quién han cogido. Le pregunté a quién y me contestó que a Ed Gein, y ninguna de las dos podíamos creer que hubiera hecho daño a nadie. Eso era todo lo que Irene sabía. Estuvimos hablando y lo único que sabíamos era que Eddie no podía matar ni a una mosca. Así que volví a casa y fue la primera vez en mucho tiempo que cerré la puerta con llave. ¿Cómo le describiría? Conmigo era un hombre amable. Era igual que los demás. Diría que la única diferencia era que parecía un poco raro. ¿Raro? Raro, sí. ¿Llegó a sospechar una cosa así? No. Yo diría que era un hombre más o menos agradable, con el que te gustaba charlar o tener cerca. Parecía un tipo inofensivo. Sí, le conocía bastante bien. De toda la vida. Puede que desde los 6 años. No creo que haya nadie que estuviera tan cerca de Eddie como yo. Y era un tipo solitario. Era callado y abstraído. No era muy sociable. Y creo que algunos pensaban que era una especie de ermitaño. Los investigadores creen que la factura de un galón de anticongelante encontrada en la armería de los Warden señala al supuesto sospechoso que disparó a la señora Warden con un rifle del calibre 22 comprado en su propio establecimiento. No se ha facilitado el nombre del sospechoso, pero se sabe que encontraron el cuerpo de la víctima en la granja de un tal Edward Gein. Pocas horas después de que Ed hubiera matado a la señora Warden, Bob Hill, uno de los muchachos del barrio, fue a verle y le pidió que le llevara hasta el pueblo. Y él aceptó y le llevó. Y como se hacía tarde, mis padres me dijeron, oh, seguro que Edward puede llevarte. Le invitaremos a cenar. Y cuando estábamos en casa cenando, llegó mi cuñado, de cazar ciervos, y quiso saber a qué se debía todo el alboroto que se había organizado. El pueblo estaba lleno de coches patrulla, y luces rojas intermitentes y cosas por el estilo. Por eso le dije a Ed, vamos al centro a ver qué está pasando. Y me contestó, sí, claro, estará bien.
Nos subimos al coche y apenas arrancamos, se nos acercó otro coche por la carretera y era el coche patrulla de Tony. Dan vino hacia el coche. Ed bajó la ventanilla y Dan le preguntó: ¿Eres Ed Gein? Sí, dijo él. Pues nos gustaría hablar contigo, contestó Dan. Y se lo llevaron directamente a Bausara. Y esa fue la última vez que le vi. Sucedieron tantas cosas a la vez. Parecía que era como si te golpearan con un martillo todos los días. Cada día aparecía una noticia, algo nuevo y terrible. En medio de la suciedad y la inmundicia de la casa del sospechoso, los representantes de la ley han encontrado una espantosa colección de trozos de cadáveres en conserva, cráneos humanos y esqueletos. El Departamento de Investigación Criminal intenta determinar cuánto tiempo ha estado este hombre asesinando y cuántos crímenes de los que quedan por resolver en la zona ha podido cometer. Más noticias sobre la Casa de los Horrores. Los expertos del Departamento Criminal de Wisconsin, que habían llegado desde Madison, ya habían participado en muchas investigaciones de homicidios, pero nunca se habían enfrentado a una situación como la que encontraron en la casa de Ed Gein. Las máscaras mortuorias, los restos de cadáveres. Por ejemplo, en una caja encontraron un cordón que parecía un collar y resultó ser un collar hecho de pezones. Había más cosas, como vaginas que, por así decirlo, estaban curtidas. Y los muebles estaban tapizados con piel humana. No podían creer lo que estaban viendo. No fue solo un brutal asesinato. Fue un hecho horrible, que por lo que sé no había sucedido jamás en un pueblo pequeño. La prensa lo tituló "La Casa de los Horrores conmociona a la nación". Es un pueblecito agradable y todo el mundo es cariñoso y está más que dispuesto a ayudar a sus vecinos. La verdad es que nadie sabía qué pensar. Creo que una de las cosas más importantes sobre Gein es que, en cierto modo, fue el origen del terror americano, ya que, debido a la obsesión con el caso, surgieron una serie de películas. Los monstruos que plagaban las películas de miedo provenían siempre de fuera. Venían de Egipto, como la momia, de Transilvania, como Drácula, o del espacio exterior. Y con Gein tenemos el principio de un terror específicamente americano. El vínculo entre una madre y su hijo con frecuencia está más allá de nuestra comprensión. Haunted Heartland. Hola, ¿quiere una habitación? Los precios son 35 en día laborable, 37 el fin de semana y 165 una semana. Si desea ver una habitación, la número 4 está abierta. Adelante, gracias. Psicosis apareció en el momento más oportuno, lo cual influyó mucho en su éxito. Daba a entender que todo podía ocurrir. Digamos que entras en un motel con tu mujer y tus hijos y piensas que todo es estupendo. Y resulta que el chico que regenta el motel es un asesino de jovencitas.
Dígame de dónde procede Norman Bates. ¿Cómo se le ocurrió? Cuando vivía en Wisconsin, hubo un asesinato que fue cometido por Ed Gein, al que normalmente se llama Ed Gein. Y lo que me interesaba de este individuo era el hecho de que, viviendo en un pueblo incluso más pequeño que el mío, fuera capaz de cometer un asesinato sin que nadie se enterara. Y pensé que podía servirme de inspiración. Pero me fue imposible ir hasta ese pueblecito de Plainfield, ya que ni siquiera tenía coche. Decían poca cosa sobre el suceso porque entonces la prensa era muy remilgada a la hora de dar detalles. Así que, en cierta medida, tuve que crear un personaje y me inventé a Norman Bates. Aporté los rasgos que necesitaba el personaje, como una amnesia que le permitía permanecer ajeno a los crímenes que estaba cometiendo. Yo lo inventé como personaje, recreé un motel y hasta instalé una ducha para él. Durante la película apenas se muestra violencia. Es una violencia de tipo psicológico y está en la mente del personaje principal. El horror se respira en el motel de Bates. El horror está en la brutalidad enfermiza de todo el asunto. La historia original era demasiado horrenda. Entonces no se hablaba de descuartizar a la gente y de sacarle las tripas, o de las cosas que se hacen hoy en día. Dicho sea de paso, no querías oír nada de eso. En aquella época, las películas se hacían para divertir. Naturalmente, la víctima, o debería decir las víctimas, no tenían ni idea del tipo de personas que se iban a encontrar en esta casa. Sobre todo la mujer. Era la más extraña y la más... Bueno, entremos en su dormitorio. Esta es la habitación de la mujer. Está muy bien conservada. Ahí tenemos la huella de su figura sobre la cama en la que se acostaba. Creo que parte de su ropa aún sigue en este armario. El laboratorio criminal no ha hecho más comentarios. En un nuevo golpe de efecto se ha descubierto en la granja una habitación cerrada. Se cree que se ha conservado intacta desde la muerte de la madre del sospechoso hace 12 años. Y abrieron esa habitación que estaba cerrada con llave y que era el dormitorio de su madre, y era la única habitación de la casa que estaba ordenada. Había una cama, un velador con una Biblia y polvo por todas partes. Tenía un color como rosa pálido, como desteñido, pero era el único lugar de la casa que estaba en orden. Jean estaba unido a su madre de un modo enfermizo. Su relación con ella era muy pasional y pasaba del amor al odio. Parece que ella lo trataba de una forma que suele ser característica de las madres que originan hijos esquizofrénicos, que consiste en una constante alternancia entre una crítica absoluta y asfixiar al niño con amor y cuidados maternales. Los psiquiatras dijeron que estaba tan enamorado de su madre que por eso robó las tumbas y se llevó trozos de cuerpos de mujeres que le recordaban a ella. Pero eso es lo que dicen los psiquiatras. La madre del señor Gein era una mujer muy dominante y él le hacía caso porque ella era lo más importante de su vida. Y cuando su madre murió y él no pudo volverla a la vida como era su deseo, quiso encontrar a alguien que la reemplazara. Por eso llevó una mujer a su casa y la colgó en la leñera. Todo está relacionado. Si él no podía tener a su madre muerta, entonces conseguiría una sustituta. Tendríamos que sentir pena por este joven. Que una mujer, casi loca, te domine por completo es suficiente para que cualquiera llegue al extremo de... Bueno, entremos.
Creo que la película resultó mejor de lo que todos esperaban, incluyéndome a mí. Cobró magnitud. Llegó a ser importante. Creo que muchos de los comentarios que se hicieron sobre lo terrible e impactante que era se debieron a que nosotros tratamos el tema sin darle toda la importancia que tenía. Un chico que se siente atraído por su madre. Un chico que no quiere enterrar a su madre. Es algo terrible. Son ideas espantosas que aparecen en la película y que teníamos que lograr que se aceptaran. La novedad, en mi opinión, sería en primer lugar el elemento incestuoso. No recuerdo, aparte de Cecil B. DeMille, que haya habido ningún incesto en una película famosa. Y todas estas cosas contribuyeron a componer el personaje que en mi libro tiene 10 años más que en la película. En la novela puedo hacer que mi asesino sea un hombre de mediana edad sin que eso le comprometa forzosamente. Las películas de la época seguían ciertas pautas, de modo que una persona mayor, por ejemplo de 30 años, solo podía ser graciosa o mala. Con el objeto de desconcertar al público, era necesario burlarse de ciertas cosas, hablar sobre cosas que se suponía no debía mencionar. Fui algo perverso. Hablé sobre pornografía, lo que supone masturbación. Hablaba de hacer el amor por la tarde, cosa que en 1959 no estaba bien vista, de sexo a la hora de comer. Son cosas que, en cierto modo, te dan risa. Lo que pretendía era preparar al público para el asesinato, haciendo que, inconscientemente, ya se sintiera trastornado. Recuerdo que le dije a Hitchcock que me gustaría que en la película se viera el retrete, y que, como nunca se había visto un retrete en el cine, quería que se escuchara la cisterna. Esto le dejó algo perplejo, y no estaba seguro de lo que yo quería conseguir, y le dije: tienes un problema educacional con el retrete. Entonces era una cosa muy freudiana. Así que le gustó mucho la idea de que a todo el mundo le afectaría aún más el hecho de no haber aprendido lo suficiente sobre los orinales. Es demasiado horrible para describirlo. Es espantoso. Y les aseguro que aquí se encontró una pista muy importante. Ahí dentro. Quería que el público se distrajera un poco para que, cuando llegara esta escena, casi sintiera como si le atacaran de verdad. Estar desnudo y mojado nos hace ser muy vulnerables. Hay muy pocas cosas que nos gustaría que sucedieran mientras estamos en una situación así. Desde que lo vi, no he podido darme una ducha. Desde que vi esa escena en la película. A veces he tenido que alojarme en un sitio donde solo había ducha. En esos casos, dejaba la cortina de la ducha descorrida o la puerta abierta. Tenía que dejar la puerta del baño abierta y mirar hacia ella, aunque el agua me cayera por detrás. Es decir, no iba a dejarme coger por sorpresa. Eso era lo que me daba miedo. En las películas de aquella época, toda la violencia que había consistía en pegar, matar, disparar o apuñalar a alguien. Pero si yo hubiera querido que despellejaran a la víctima, la productora habría dicho: no, no puedes hacer eso. El mundo, en mi opinión, es un lugar de muerte. Nos gusta matar. Cazamos sin necesidad.
Decimos que es para comer, pero es por matar. Ed Gein mató a una de sus víctimas de la misma forma que la gente mata ciervos. Y luego los ata con una cuerda, los despelleja y hace todas esas cosas que se hacen con los animales. Él hizo lo mismo con un ser humano. Y supongo que lo pensaría. ¿Qué más da que sea un ciervo o una persona? La cuestión es matar. No puedes escribir sobre una persona como Ed Gein sin tratar de averiguar lo que pudo haberle incitado a cometer esos horribles crímenes. Durante su infancia, el señor Gein había presenciado matanzas de animales. Sus padres tenían una tienda de comestibles y una carnicería, y le prohibieron volver allí. Una vez vio a su madre con un delantal manchado de sangre, y eso le causó una gran impresión. Y ver a su madre allí, manejando el cuchillo, y que se da la vuelta lentamente y le mira, le dejó un recuerdo, una imagen que quedó grabada en su imaginación durante el resto de su vida. Ver allí a su gigantesca madre blandiendo este cuchillo afilado de carnicero, con el cuerpo salpicado de sangre y de las tripas del animal muerto. Si alguna vez han oído a un adulto contar que torturaba y mataba pájaros, entenderán por qué Norman Bates nos sorprende tanto. Es el niño que hace eso y escapa al castigo. Incluso después de la muerte de Marion, comprendes a este débil ser que intenta encubrir a su madre y sientes pena por él. De verdad que sí. Este es un hombre que aparentemente sería el menos sospechoso. No es agresivo, es bastante pasivo, algo afeminado. Esto llevaría a pensar, si este tipo es capaz de hacerlo, otros también. Era espantoso porque pensaban que se conocían entre sí, que todos en la comunidad se conocían. Su aspecto era el de un hombre que cuidaba a los niños, se preocupaba por los demás, era afable, ayudaba a sus vecinos. Nadie supo lo que sucedía en su casa hasta que se descubrió todo. Intenté hacer que... Y Hitchcock así lo filmó, que todo aparentara ser de lo más normal. Incluso una vez que entrabas en la casa de Norman Bates, no se trataba de un callejón oscuro. No tenía nada que ver con lo que habías visto antes. Era como meter el asesino en casa. Creo que la Guerra Fría, como suele llamarse, había despertado ciertos pensamientos terribles en la gente. Parecía que todos pretendían ser algo que no eran. Ahora no nos extrañamos tanto al enterarnos de que, en una familia encantadora que vive en nuestra calle, uno de sus hijos sufre abusos. Pero entonces no era así. A nadie se le ocurría pensar eso. Creo que estaba surgiendo un nuevo tipo de terror. Estábamos empezando a vivir en una cultura muy distinta de la que estábamos acostumbrados. Cada uno tiene sus gustos. A mí me gustan los cadáveres. Henry Blood, necrófago. Confesó que había robado 9 tumbas. Mencionó que había oído que la carne humana tenía un gusto muy parecido al cerdo. Hizo el comentario de que nunca había matado a un ciervo en su vida.
Y eso hizo que la gente pensara que quizá podía haber ocurrido algo más porque les había ofrecido carne de venado a sus vecinos. Esto provocó el terror en muchos barrios de la zona y las consultas médicas confirmaron que se habían producido una serie de reacciones gastrointestinales con un cuadro de úlceras, náuseas, vómitos y trastornos gástricos. Los médicos de cabecera tuvieron que tratar y tranquilizar a estas personas porque tenían miedo de que, sin querer, hubieran podido comer carne humana. Mis parientes, que vivían en un pueblo cerca de Edgin, me contaron estas historias horribles sobre pantallas de lámparas y fundas de muebles hechas con piel humana y profanaciones de tumbas. Y yo crecí con ello como si fuera un cuento de fuego de campamento, es decir, una historia de miedo que se cuenta en el bosque. En realidad no sabía cómo se llamaba ese hombre, no sabía nada sobre Edgin, y solo me enteré de que había sucedido algo horrible. Pero de verdad me impresionó y crecí con esa especie de angustia en mi mente. Hello! Creo que se anunciaba como un hecho real, como que la película era verídica o algo por el estilo. Lo que se ve en esa película es en realidad una versión de una historia popular muy antigua y difundida sobre habitaciones tabú o casas tabú a las que se te prohíbe entrar, lo que se conoce como la cámara sangrienta o prohibida. Pero por supuesto, la persona entra y se encuentra con una habitación llena de cadáveres desmembrados y luego la matan y la descuartizan. Los elementos del caso Jim llegaron a incorporarse a este tipo de historia. Es como si existiera un nivel primitivo de la mente que da sentido o que comprende estos horrores a través de estas historias. Quería crear una casa que expresara el horror hasta sus últimas consecuencias. Una casa que hablara, oliera y supiera a muerte, y que recreara la imagen de la muerte en forma de algo monstruoso. Tuve que decorar la casa una y otra vez para conseguir el aspecto que quería, hasta que conseguí una especie de tótem de huesos. Era como si alguien hubiera estado jugando con los huesos. Alguien que, en efecto, pudiera subirse las mangas y hundir las manos en la propia muerte. Me di cuenta de que el monstruo era el monstruo que todos llevamos dentro y que era la muerte, la locura, por lo que lo enfoqué como si fuera un documental. El robo de tumbas en Texas es la máxima noticia de estos momentos. A primeras horas de esta mañana, una información ha llevado a los agentes del departamento del sheriff del condado de Morton hasta un cementerio a las afueras de Newt, una pequeña comunidad rural de Texas. Los agentes descubrieron allí lo que pareció ser una espantosa escena. Recuerdo muy bien el asunto de las tumbas robadas y reconozco que aumentó el morbo del asunto. La gente estaba llena de estupor, porque no se debe molestar a los muertos. Pensaban que lo de robar tumbas era peor que el mismo asesinato, porque eso afectaba a más personas. Cuando me enteré de que Ed Gein había hecho de verdad esas cosas que habían estremecido a la gente, y era cierto, había empleado ganchos para carne y había curtido trozos de cuerpo y era un caníbal, de verdad que me sorprendió. Nuestra relación con Jim tiene algo de sobrenatural. Es como si una de esas figuras que hechizan los lugares más oscuros de nuestro pensamiento hubiera salido, de repente, a la luz del día y se hubiera introducido en el mundo real.
como si tropezáramos con un monstruo sobrenatural de carne y hueso. Leí La Matanza de Texas como un cuento que tiene mucha relación con las inquietudes que despertó la guerra de Vietnam entre la juventud. Parece representar una visión de América transformada en una gran máquina de matar que se alimenta de sus propios jóvenes. La máquina de la muerte formaba parte de la guerra de Vietnam. Que la vida no valía nada era algo aceptado. La vida puede comprarse y venderse. Puedes comerte la vida. Vivimos de la vida. Eso tiene que ver con los aspectos de canibalismo que hay en la película. Las cosas nos asustan. Las noticias son espantosas y los tiempos nos dan miedo. Entonces éramos jóvenes e ingenuos y no sabíamos a dónde conducía todo esto, pero ahora el terror se manifiesta de otra forma. Era como si el espíritu de ella se hubiera adueñado de su ser y él tratara de convertirse en ella. Harold Schechter. Creo que lo que intentábamos conseguir con nuestra película era que la historia se entendiera, en primer lugar, desde un punto de vista psicológico. Tratábamos de llegar hasta la esencia, las razones principales que explicaban por qué hacía lo que hacía. Y también queríamos introducirnos en la mente de una persona como Ed Gein, vivir en un entorno como el suyo para desarrollar una teoría que a la vez era una realidad física, que descifrara lo que esa persona había hecho. En el caso del Silencio de los Corderos, tenemos una película que tiene mucho que ver con la preocupación de envejecer y morir, y con la obsesión y los esfuerzos narcisistas enfermizos para crear el cuerpo perfecto a toda costa. El personaje de Gum asesina a mujeres y luego les quita la piel para ponérsela a él. Lo que quiere es pasar cierto tiempo dentro del sótano y salir en forma de bella mariposa y sentirse mejor consigo mismo. Esta es, en el fondo, la versión de Gum. En el caso de Gein, creo que era algo más complejo. Gein fabricó un chaleco con los pechos de una mujer. Despellejó un torso femenino, lo curtió con algún tipo de conservante y le añadió una especie de tirantes para poder ponérselo y unas polainas. También les había extirpado los genitales de algunos cuerpos de mujer y de alguna forma consiguió sujetárselos al cuerpo. Por sus propias confesiones, sabemos que solía pasear a menudo fuera de la casa, en las noches de luna llena, fingiendo que era su madre.
Con respecto a la señora Warden, creo que existía un enamoramiento, que él sentía cierto interés por ella. Le recordaba a su madre. Esta ya no estaba y él necesitaba una sustituta. No podía aceptar a una mujer viva, tenía que ser una mujer muerta. Y llegó a la situación de conseguir una mujer viva a la que mata y destripa. No era alguien que hubiera sacado de su tumba. Este hombre cada vez estaba más enfermo. Cuando llegamos al punto en que teníamos que decorar el sótano de Gam y también su casa, nos inspiramos en las fotografías de la casa de Gim. Queríamos que todo fuera lo más parecido posible a la realidad, al menos a lo que existía en el caso de Ed Gein, porque pensábamos que nuestro personaje tenía una mentalidad muy similar a la de Ed Gein. Los detalles que hicieron que nuestro trabajo fuera horrible y a la vez divertido eran los que se relacionaban con el aspecto que tendría el traje de piel. Me acuerdo de cuando se lo enseñé a Jonathan y de que lo coloqué sobre el maniquí, abajo en el sótano, y que el resto del equipo estaba a nuestro alrededor en ese momento. Luego me sentí muy incómoda y un poco violenta, porque representaba un cuerpo de mujer lleno de parches, y era, bueno, era feo. Tenía que ser desagradable. En realidad, John estaba preocupado porque pensaba que aún era demasiado bonito y teníamos que conseguir que pareciera más repugnante. La gente tiene su propia visión de la belleza y lo que le parece bonito resulta ser lo que está en la superficie. Creo que tanto Gein como Gam sufrieron mucho porque se sentían feos, inadecuados. Eran conscientes de lo que eran desde su niñez. Ambos fueron infelices, carecían de esperanzas. Eran chicos que pensaban que no tenían ninguna cualidad. Dentro de todos nosotros puede que exista una semilla perversa del tipo de existencia que viven personas como Gein o Gam, y la educación que recibimos hace que aplastemos dicha semilla. Creo que cuando logramos entender lo que le sucede a estas personas, llega a fascinarnos, y a eso se debe que nos encanten este tipo de personajes. La gente quiere ver este tipo de cosas. Manny Gibbons, fundador de Recuerdos de Gein. Empezamos el club haciendo camisetas y se vendieron muy bien. Mucha gente nos escribió pidiéndonos más cosas. Ed Gein suscitó tanto interés que fundamos el Club Oficial Internacional de Admiradores de Ed Gein. Acepto que suena curioso oír el Club de Admiradores de Ed Gein, pero se trata más bien de una admiración colectiva por el hombre que inspiró una serie de películas de terror que ya son clásicas y algunas figuran entre las mejores del género. Me refiero a la gente que muestra un interés mayor por Gein. Gente que tiene muñecos de Ed Gein decorando su casa. Lleva camisetas de Ed Gein y se suscribe a los periódicos que hablan sobre él. Es evidente que no me refiero a la gente en general, sino a un tipo de público muy especial. Personas que hasta cierto punto son inadaptadas. Creo que para ellas Gein es una especie de santo patrón. Quizá esta palabra no sea la apropiada.
Pero Jean es el arquetipo del terror obsesivo, del tipo de persona a la que le gusta la sangre y que colecciona todas estas cosas horribles. Recibimos cartas escritas en un inglés chapurreado. Ser un gran admirador de Jean durante muchos años. Por favor, enviarme información cómo yo puedo inscribirme. Lo que interesa es la polémica que ha suscitado. En muchos periódicos y revistas han aparecido artículos sobre el club que hemos formado porque es algo muy morboso, pero a la vez muy divertido, y hay que tomárselo con un poco de humor. Creo que se siente un mayor aprecio por los asesinos desde el estreno de Psicosis y el lamentable caso de Jean. Parece que hoy en día se alaba a los asesinos en serie. Mi consejo para los profesionales del cine es que sean muy prudentes, porque cuando se filmó La Matanza de Texas, aún no se conocía el poder del cine y cómo afecta a la concepción de los valores. Hay un problema con los casos como este. Siempre se recuerda más a la persona que cometió el hecho que a las que sufrieron por su culpa. Si las mató, las torturó o lo que fuera. Y aquí tenemos la fotografía de la señora Warden en un ataúd abierto donde juntaron sus restos para el funeral. No sé cómo lo hicieron después de que le habían cortado la cabeza, destripado, pero unieron sus restos para que el público pudiera verla en este ataúd. Creo que es asombroso. Llevaba un vestido color morado o azul violeta. Se veía que estaba maquillada y peinada, con las gafas puestas. Era difícil creer lo que Jean le había hecho a esta mujer. El sacerdote dio una homilía conciliadora para la comunidad y luego se fueron todos a enterrar a la señora Warden en el mismo cementerio donde Ed Gein había robado las tumbas. Me afectó mucho lo sucedido por el modo terrible en que murió y todo el espectáculo que se formó alrededor. Y lo siento mucho por la familia Warden. Ojalá se hubiera podido hacer algo. Si hay un accidente de coche, siempre hay gente que quiere acercarse para ver la sangre. No sé cuál es la razón. Los malos hacen lo que los buenos solo sueñan. Creo que eso resume la atracción, no solo por Jim, sino por el horror general. La casa ardió, en mi opinión, de forma misteriosa, y creo que allí podía haber más pruebas. Los bomberos no se dieron ninguna prisa.
Todo el mundo en Plainfield quería que la casa se quemara porque había un hombre que quería comprar la granja y convertirla en un museo para que la gente pagara para entrar a ver la casa. Así que todos nos alegramos de que se quemara y apenas se investigó, porque todos queríamos librarnos de ella. ¿Para qué dejaban puesta la calefacción en la casa de Ed y Jean? Para que a los muebles no se les pusiera la carne de gallina. ¿Cuántos números tenía Ed Gein en la cárcel? ¿Cuántos? ¿Cómo 1 o 2? Edward Gein confesó que había matado a 2 mujeres y robado 9 tumbas. Gein fue internado en el Central State Hospital para criminales dementes. Murió en 1984.